y estimados estudiantes, vamos a dar inicio a esta capacitación de nuestra competencia específica en investigación jurídica. Vamos a dar inicio a la misma. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Jenny Alexandra Echeverry, quien hace unos días nos acompañó en este proceso. La idea es que hoy podamos hacer un módulo práctico, que podamos desarrollar el ejercicio, los ejercicios que se tenían planteados y que podamos revisar nuevamente la estructura de lo que es las preguntas respecto de la competencia específica. Vuelvo y les recuerdo a todos nuestros estudiantes a nivel nacional que se encuentran conectados en la mañana de hoy, que la competencia específica de investigación jurídica fue escogida por 6 seccionales, a excepción de Bogotá, y por tanto esa competencia específica será la que les va a permitir a ustedes como estudiantes pues tener la medición de esos desarrollos de formación que ustedes tuvieron a lo largo de la carrera en el programa de Derecho, que se constituyen en las 4 asignaturas de investigación que ustedes han desarrollado. Recuerden que la investigación se constituye en un elemento fundamental. Este año los decanos hemos querido darle relevancia a esta competencia para la formación y pues por eso van a presentar su prueba específica en el Saber Pro en investigación jurídica. Entonces vamos a estar acompañándolos a eso de las 10 de la mañana, haremos un pequeño receso para continuar y cerrar ya con el desarrollo de los ejercicios. Entonces quiero darle la bienvenida a la doctora Jenny Alexandra Echeverry. La doctora Jenny Alexandra es docente jornada completa de nuestro programa de Derecho en la seccional Pereira, y pues es experta en el desarrollo de pruebas Saber Pro, o al menos en la formulación de preguntas, ha sido capacitada por el ICFES, así que tiene todas las competencias, así como lo vimos la vez pasada, para hacer un recorderis de lo que desarrollamos en la estructura de las preguntas, y luego el módulo absolutamente práctico para que podamos tener precisión respecto de cómo se abordan las preguntas y las opciones de respuesta y tener un mejor desarrollo en la evaluación y obviamente que eso se refleje en las pruebas y en los resultados de las pruebas. Entonces, doctora Jenny, bienvenida y bienvenidos a todos nuestros estudiantes de las diferentes seccionales que nos conectamos a través de este medio en esta primera capacitación nacional multicampus para preparación de pruebas Saber Pro. Hola, muy buen día, muchísimas gracias, doctora. Bueno, buen día para todos y todas nuevamente, por aquí acompañándolas. Bueno, no sé si nos encontramos, somos los mismos estudiantes, bueno, de pronto como ha fluctuado un poco la asistencia para el día de hoy. Ya en la sesión pasada hablamos un poco acerca de las conceptualizaciones, de la estructura del módulo, de la evaluación. De pronto vamos a retomar un punto y es el tema de las afirmaciones, las evidencias y las tareas nuevamente para pasar al punto práctico, ¿sí? En la sesión, digamos que pasada, temas de tiempo, estuvimos analizando, digamos que unos cuestionarios, pero bueno, hay unas estructuras y unos elementos allí que podríamos, digamos que revisar con detenimiento y vamos a realizar otros cuestionarios el día de hoy. Listo. Entonces me voy a permitir, pues nuevamente compartirles la pantalla. Pone la presentación en específico. Ese gráfico de evidencias. Bueno, me confirman si están viendo la pantalla, por favor. Sí, doctora, estamos viendo. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a partir, digamos que el día de hoy, desde este punto, desde las afirmaciones y las evidencias, que podemos decir, estas afirmaciones hacen parte de esas subcategorías, podemos ubicarnos diciendo, mire, la competencia que nos van a evaluar, ¿sí? Que es esta, la que está aquí en pantalla,
es la que corresponde a la categoría general, ¿sí? Esa categoría va a corresponder a esa capacidad para consolidar y elaborar esos proyectos de investigación que aborden problemas tanto desde ese tipo de estudio jurídico como sociojurídico, ¿sí? Pero esto no es, digamos que un elemento suelto, ¿no? No es una tuerca que está suelta, sino que por el contrario, tiene que realizarse a partir de unos elementos de contribución a la generación de ese nuevo conocimiento, tienen que realizarse a partir de los parámetros éticos de la investigación, se debe involucrar también una competencia de identificación de problemas que pueden ser objeto de estudio dentro de una investigación jurídica o sociojurídica y, por supuesto, tener esa capacidad de elaborar o de plantear objetivos generales, objetivos específicos de investigación. Dentro de ello vamos a encontrar entonces esa evaluación de la coherencia y la pertinencia y por supuesto de cómo se va a poder interpretar esos resultados de investigación en derecho. Todo esto de acuerdo con base en unos parámetros éticos de la investigación. Si nosotros nos detenemos a observar esta competencia que nos van a evaluar en este módulo de investigación jurídica, entonces podemos partir de un elemento y es, mire, aquí en esta competencia vamos a encontrar cada una de esas afirmaciones, ¿sí? La de esa conceptualización, esa concepción de proyectos de investigación para elaborar proyectos de investigación, identificar, digamos que sus partes esenciales, encontramos esa evaluación también y coherencia y encontramos esa aplicación de esos principios éticos o esos parámetros éticos, ¿sí? Entonces, dentro de toda esta categoría inicial vamos a presentarla de pronto de manera desagregada o en división. Aquí tenemos entonces nuevamente esas afirmaciones y esas evidencias, ya habíamos hablado, miren, en la primera afirmación, que es una subcategoría de esa competencia que nos van a evaluar. Nos hablan entonces de esa concepción de proyectos de investigación jurídica y sociojurídica y ahí vamos a tener dos evidencias. ¿Qué quiere decir? Otros dos subgrupos de preguntas. Entonces, la primera es la identificación de esos problemas que se pueden abordar como objetos de investigación jurídica y sociojurídica. Aquí vamos a encontrar ese grupo de preguntas, ¿sí? Que nos pueden llevar de pronto a que nosotros relacionemos una pregunta de investigación con un objetivo general como opción de respuesta, o nos pueden entregar un objetivo general y relacionarlo entonces con una pregunta o con una posible formulación respecto de esa temática, o nos pueden entregar el título, ¿sí? En esta parte inicial estamos hablando de esa estructura esencial o arquimédica de esa investigación. Luego, en esa relación del título, de los objetivos del problema de investigación, aquí tenemos que tener un conocimiento y es cuáles son esas características de esa investigación jurídica y cuáles son esas características de esa investigación sociojurídica. Recordemos, miren, en las investigaciones jurídicas nosotros nos vamos a ir a recolectar esa información en las fuentes del derecho, ¿sí? Puede que estemos hablando de una temática que vaya a tener un impacto social, pero directamente en la formulación o en la proposición, por ejemplo, de ese problema de investigación, nosotros deberíamos, ¿cierto? Si es una investigación de tipo jurídico, entonces centrar ese propósito más hacia un resultado que vamos a encontrar en fuentes de derecho y no en la realidad social. Ya la investigación sociojurídica, a manera de recorderis, decirlo así, ustedes van a ir a consultar y a tomar su información de la realidad social, por supuesto, sin dejar de lado toda esa perspectiva jurídica, ¿sí? Estamos hablando de investigación en derecho. Luego encontramos esa segunda afirmación, que es la que me habla de esa evaluación de coherencia y pertinencia de investigaciones jurídicas o sociojurídicas. Aquí ya nos vamos a una estructura un poco más compleja o adelantada de la investigación, y aquí hablamos, la primera evidencia de esa afirmación es derivar esas conclusiones y esos efectos de investigaciones en derecho. Entonces, mire que nos están hablando en derecho en general, es decir, tanto desde lo jurídico como desde lo sociojurídico. Entonces, es posible que nos encontremos un postulado en donde nos entreguen la conclusión y tengamos que relacionarlo con los hallazgos, o viceversa, que nosotros nos entreguen un hallazgo y debamos relacionarlo con resultados o con recomendaciones o con conclusiones. Luego vamos, digamos que ya específico a hablar de esa distinción de soluciones, dice, distingue soluciones jurídicas de las que no lo son.
Entonces, nos pueden plantear un problema de investigación en general y tenemos entonces que relacionar si las soluciones que encontramos en las opciones de respuesta, digamos que tienen allí alguna relación desde un punto, desde una óptica jurídica o desde una óptica sociojurídica, pero a partir de esas soluciones o a partir, digamos que esa parte final de la investigación. Vemos que vamos a encontrar en la prueba 40% para la primera afirmación de esa concepción de proyectos de investigación y 40% para esa evaluación. Esas dos categorías corresponden entonces a la metodología de la investigación, ¿sí? Luego tenemos esa tercera evidencia en evaluación y coherencia. En la vez, digamos que pasada que estuvimos charlando un poco también en este escenario, revisamos ejemplos de cada una de estas categorías y revisamos ejemplos también de cada uno de los niveles de dificultad. Aquí en esa tercera evidencia me pide que el estudiante deba reconocer las soluciones jurídicas que son coherentes con esos hallazgos de investigación. Eso es lo que compone este primer grupo y esta primera afirmación. Posteriormente, entonces, ya nos dedicamos a hablar un poco acerca de esos parámetros de la investigación. Desde una óptica ética, por supuesto. Entonces me dicen esa afirmación, conoce principios éticos de la investigación. Entonces, primero, el estudiante va a reconocer esas conductas antiéticas en procesos de investigación. Segundo, va a aplicar esos principios éticos en el desarrollo de las investigaciones. Entonces, mire que todo esto es el resultado, o por lo menos es la división, encontramos, digamos que desagregada a la competencia que nos van a evaluar en este módulo de investigación jurídica, en estos tres grupos de afirmaciones o tres grupos de preguntas. No solamente tenemos las afirmaciones y las evidencias para hacer, digamos, un grupo subgrupo de preguntas, al mismo tiempo tenemos unas tareas. Entonces recordemos, las tareas son esas proposiciones que encontramos digamos que en el segundo lugar, ¿sí? Porque el primer párrafo que nosotros encontramos en la pregunta es ese supuesto de hecho, ¿sí? Esa situación que nos están planteando, y en el segundo ya encontramos la tarea es entonces el estudiante debe identificar el objetivo general, identificar el problema de investigación, identificar las conclusiones, los hallazgos, las recomendaciones o resultados según sea el caso, ¿sí? En específico, ya sea, digamos que cualquiera de los tres grupos de preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, esto, digamos que el tema de los niveles lo habíamos revisado, y bueno, yo me voy a permitir, entonces, tomar un cuestionario, ¿sí? Aleatorio de estos grupos que habíamos manejado, y lo voy a compartir, entonces, por el chat. Para que empecemos entonces con el ejercicio. Bueno, me confirman por favor si les llegó a todos el enlace. Sí, yo lo estoy viendo acá. Perfecto, pero muchísimas gracias. Los estudiantes que puedan, sí, ya nos respondieron. Ok, muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, Laura, muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar entonces con este cuestionario. Recordemos que son 2 minutos, recordemos que son 2 minutos por pregunta, ¿de acuerdo? Vamos a tomar entonces el tiempo y vamos a retomar conforme a... La vez pasada no pudimos terminar en el tiempo que correspondía. Bueno, entonces esperemos que en esta oportunidad sí cumplamos con esos 2 minutos por pregunta. Recordemos que no todas las preguntas tienen la misma dificultad, entonces no vamos a necesitar esas 2 preguntas. Muchas gracias, María de los Ríos. Vamos a revisar nuevamente esa estructura, ¿de acuerdo? Muy bien, bueno, gracias. Entonces les voy a mostrar cómo nos queda entonces este
este formulario, estas respuestas, 45 respuestas, ¿sí? Entonces, aún en la primera pregunta, este es un formulario, un cuestionario que está trabajando los principios éticos, ¿sí? Todas estas preguntas de este cuestionario corresponden entonces a los principios éticos. Bueno, ya tenemos 47 respuestas, muchísimas gracias. Entonces, miremos que en esta primera pregunta, ¿sí? Aún tenemos de pronto algunas confusiones respecto de esas respuestas. Que en esta primera pregunta donde habla de una investigadora en temas sociojurídicos está adelantando una investigación sobre violencia intrafamiliar. Aunque aún su investigación no ha concluido, decide dictar una conferencia ante un numeroso grupo de estudiantes, durante la cual presentó uno de los videos que recogió en sus entrevistas de investigación. En el video aparecía un niño de 6 años de edad dando testimonio de maltrato intrafamiliar sufrido. El niño presentaba claros signos de violencia porque en su rostro aparecían rasguños y moretones en los ojos. A pesar de lo cual el niño sonreía y en general, para todos los que vieron el video, su conducta era de un niño tranquilo y feliz. El comportamiento de esta investigadora puede calificarse como antiético. Entonces, observemos, esta es la proposición o el supuesto de hecho que nos están entregando, ¿sí? Y esta es la tarea, el comportamiento de esta investigadora que puede calificarse como antiético es, entonces, 2 puntos, revelar la imagen del rostro de uno de los menores que forma parte de la población estudiada, ¿sí? Aquí, digamos que tuvimos personas que nos respondieron sin concluir la investigación, haber dictado una conferencia sobre el tema. Entonces, aquí para clarificar en esa respuesta incorrecta, eso no hace parte de una conducta antiética. De hecho, nosotros como investigadores podemos socializar antes de la finalización unos resultados parciales o podemos socializar el avance de la investigación, por ejemplo. Luego, la otra pregunta que también, digamos que hubo, en donde hubo confusión, dice, o la otra respuesta dice, concluir que el niño sufre violencia intrafamiliar, aunque en la entrevista se le ve muy tranquilo y feliz, ¿sí? Tampoco, digamos que tiene relación con un comportamiento antiético, ¿sí? Aquí, pues, obviamente por la mayoría escogido, es revelar esa imagen, ese rostro de uno de los menores. Ya habíamos hablado que cuando estamos participando, podemos participar o podemos hacer partícipes a los menores también de alguna investigación, pero esa información nosotros tenemos que resguardarla, tiene reserva y al mismo tiempo tenemos que tener un consentimiento informado, una autorización de sus padres para poder incluirlos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, 52 respuestas. Aquí en esta segunda pregunta, en donde me dice que Gina es abogada investigadora y está realizando el trabajo de campo en la fiscalía y su propósito es encontrar si existe relación entre violencia intrafamiliar y alcoholismo. Una mañana, al ingresar en la fiscalía para realizar su trabajo de campo, ojo, Gina no trabaja en la fiscalía, pero está trabajando o está recolectando su información allí. Entonces, para realizar su trabajo de campo, es abordada por una mujer recién golpeada por su marido que se dirigía a denunciar el hecho en la fiscalía. La mujer, creyendo erróneamente que Gina era empleada de la entidad, decidió contarle aspectos íntimos de su vida y de la relación que había sostenido con su pareja y actual agresor, y pide su orientación profesional como abogada. Sí, claro, Gina no desconoce también su profesión y esa es la proposición, el supuesto de hecho que estoy señalando y la tarea que nos están aquí proponiendo es qué acción de Gina resultaría éticamente apropiada con su actuación como investigadora. Entonces, aquí tenemos también 2 respuestas incorrectas elegidas, digamos, por algunos de los compañeros. Entonces, la primera respuesta incorrecta es que Gina atiende la consulta de la mujer al considerar que su función como abogada le permite ejercer las 2 funciones, ¿sí? Digamos que en ese caso, bueno, no es posible relacionar aquí esa conducta éticamente apropiada. Nos están preguntando, y ya lo hemos visto en otras preguntas, nos preguntan a veces por la conducta antiética, ¿sí? Negativo, y nos preguntan por cuál sería esa actuación ética de la persona. Entonces, en este caso, sería decirle a la mujer que pese a ser abogada, el papel en esa investigación en ese momento no le va a permitir realizar o hacerle el acompañamiento, se no va a permitir, digamos, que ejercer ninguna acción. Esta sería la respuesta correcta. Para quienes respondieron que Gina le informa a la mujer que dado que es abogada investigadora le ofrecerá ayuda profesional, ¿sí? Y a cambio de utilizar su caso como objeto de estudio, no es posible. Esa sí sería una conducta antiética. Entonces, debemos prestar mucha atención a la tarea o a lo que nos están preguntando que debemos seleccionar allí en esas opciones de respuesta, ¿de acuerdo?
Y ya para terminar, para que hagan otro cuestionario de otras preguntas, tenemos que tener en cuenta también que nosotros, digamos que tomamos las preguntas que publica el ICFES, ¿sí? Y hay unos cuestionarios, dentro de todas las preguntas que hemos revisado cuestionarios del 2017, 2018, 2019, hoy vamos a revisar, por ejemplo, uno del 2013, entonces ustedes me van a decir, venga, ¿y será que esas preguntas del 2013 sí nos las pueden incluir a nosotros? Sí, es posible. Esos bancos de preguntas, el ICFES los empieza cada 3, 4 años, los empieza a retomar. Por ejemplo, entre las construcciones que nosotros como docentes constructores realizamos, esas preguntas, por ejemplo, preguntas del 2021 las utilizan 3, 4 años después, también toman de cuestionarios o de bancos de preguntas anteriores, ¿de acuerdo? Aquí también tenemos dos opciones elegidas de manera incorrecta y es, entonces un estudiante realiza una investigación acerca de las diferencias que se presentan entre las familias constituidas por vínculos naturales y las familias constituidas por vínculos jurídicos. Su proyecto de investigación parte de la hipótesis de que las familias constituidas por vínculos naturales presentan mayores grados de disfuncionalidad de las familias constituidas por vínculos jurídicos. Luego de realizar algunas entrevistas a distintas personas de ambos tipos de familias, el estudiante logra determinar que en una de las familias constituidas por vínculos jurídicos está presentándose una situación de abuso físico en contra de una menor de edad. Entonces, aquí hay un elemento clave que nosotros debemos revisar y es que aquí nos están mencionando una hipótesis, ¿sí? Posiblemente podemos estar relacionando una hipótesis de la investigación. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Esta es la proposición, este es el supuesto de hecho que nos entrega ICFES y esta es la tarea, ¿sí? ¿El estudiante incurrirá en una conducta antiética? Sí, ya habíamos hablado de que no encontramos puntos, comas y que los literales o las opciones de respuesta van a iniciar entonces en minúscula porque se conectan con esta tarea, con esta proposición. Entonces aquí, dentro de esas respuestas incorrectas tenemos la B, ampliaría, entonces dice, el estudiante incurrirá en una conducta antiética. Acá nos están preguntando por esa conducta antiética. Ampliaría el grupo de familia estudiadas para encontrar situaciones similares en familias constituidas por vínculos naturales. No directamente porque ahí estaría, digamos que ampliando ese objeto de estudio, ¿sí? No hay ningún problema. Entonces, digamos que esa no sería esa conducta antiética. La otra es si modificara la hipótesis inicial de su trabajo planteada en el proyecto de investigación. Eso es posible, no es una conducta antiética. ¿Por qué? Porque, bueno, uno puede llevar la hipótesis y cuando llega de pronto a recolectar la información en campo, pues se da cuenta que la hipótesis que está planteando no está bien y entonces debe uno como investigador devolverse y replantear esa misma hipótesis. Entonces no es una conducta antiética, ¿sí? Aquí sí es una conducta entonces antiética si se omitieran en los resultados de la investigación que la familia en la que se presentó la situación irregular estaba constituida, ¿sí? Por vínculos jurídicos. ¿Sí? Esa sería de pronto una omisión en la información que no le conviene de pronto al investigador o que lo llevaría a replantear nuevamente su hipótesis. Entonces, lo ético allí sería que el investigador se devolviera, revisara y replanteara su hipótesis. ¿Sí? No se puede entonces omitir esa investigación o esos nuevos datos que están arrojando en campo. Y luego la siguiente pregunta dice, bueno, tenemos ya 54 respuestas, muy bien. Un grupo de investigación realizó un estudio sobre la calidad de los trabajos de grado del programa de Derecho. Los resultados indicaron serias deficiencias e irregularidades en la forma como los estudiantes realizan las citas textuales y contextuales, hecho que en determinadas circunstancias podría significar la comisión del delito de plagio. Conscientes de la urgencia de evitar que se repitan estas conductas, se deciden divulgar los hallazgos investigativos, así como la normatividad penal del delito de plagio. Esta es la proposición, el supuesto de hecho que nos entrega el ICFES y esta es la tarea. Para alcanzar el propósito educativo y preventivo sin violentar principios éticos, la educación debe, aquí nos están hablando entonces de mantener esos parámetros éticos o mantener la aplicación de esos principios éticos. Como o respuestas incorrectas a esta pregunta, entonces tenemos la B, ¿sí? Que indica entonces informar de manera objetiva y veraz esos hallazgos,
¿sí? Entonces, eso, digamos que nos puede llevar, ¿sí? De pronto puede ser una opción válida, ¿sí? Informar de manera objetiva y veraz esos hallazgos investigativos puede ser una opción válida, está dentro de, digamos que una conducta ética. Pero luego, si revisamos esta respuesta, digamos que correcta, y me dice, sin violentar esos principios éticos, ¿sí? Esa divulgación debe omitir los nombres de los trabajos de los estudiantes involucrados en la investigación. Mire que esta respuesta B me dice informar de manera objetiva, veraz y fidedigna los hallazgos de la investigación. Ahí no me está hablando de pronto de esos nombres, sino que me está dando, digamos que una ruta ética, eso está bien, pero no estamos hablando precisamente ahí de esos nombres de esos estudiantes. Informar objetiva y verazmente esos hallazgos de la investigación es uno de los deberes, ¿sí? Dentro de esos principios éticos, pero directamente no me está hablando de ese supuesto hecho que tengo ahí arriba. Y luego la C me dice, restringir la información únicamente a los estudiantes que iniciarán trabajos de grado, digamos que tampoco ahí, digamos que me está cerrando mucho esas opciones. Y divulgar los hallazgos evitando que se afecte la buena imagen de esas instituciones, bueno, también puede ser una opción válida, sin embargo, esta opción, la A, es la que me señala directamente qué va a pasar entonces con esa información de esos estudiantes y de esos trabajos en específico. Y finalmente, bueno, para que terminemos aquí, Juan realiza una investigación sobre las prácticas de guerra de jóvenes entre 15 y 17 años de edad pertenecientes a diferentes grupos armados que habitan en su ciudad. Metodológicamente elige la entrevista a profundidad en el proceso investigativo. Al descubrir algunos delitos graves cometidos por los informantes, decide denunciar a los implicados. Este es el supuesto de hecho de la proposición. Con base en los principios éticos del investigador, la decisión de Juan es antiética porque, ¿sí? Entonces la relacionamos directamente, miren que aquí no tenemos ni puntos ni comas, y la relacionamos directamente con estos literales. Entonces, tenemos unas respuestas incorrectas y me dicen que la conducta antiética es que realizó entrevistas a profundidad a jóvenes menores de edad. Se puede realizar siempre que tengamos los consentimientos y obviamente las autorizaciones por parte de los padres, ¿sí? Entonces no habría ningún problema. Que denunció a los informantes sin autorización de sus padres, ¿sí? Bueno, esa podría ser, digamos que una opción, ¿sí? Dentro de esa conducta antiética. Y luego tenemos la respuesta correcta, denunció a los informantes del proyecto de investigación. ¿Por qué no es la B? Porque ahí me está condicionando esa denuncia a la autorización de los padres y directamente la que se relaciona con esa proposición es que denuncia a esos informantes de ese proyecto de investigación, ¿sí? Esa es la que se relaciona entonces con esa proposición. Bueno, y en esta también tenemos varias opciones de respuesta incorrectas. Bueno, vamos a revisar. Durante el trabajo de campo, un investigador recibió de los habitantes de las áreas aledañas al humedal que se busca proteger documentos que demostraban que el urbanizador de tales predios había cumplido los requerimientos legales en cuanto al manejo de las condiciones ambientales. Sin embargo, el investigador percibe olores nauseabundos que le indican que en la urbanización existen problemas ambientales. Esa es la proposición, el supuesto de hecho, y luego entonces tomamos la tarea. La conducta del investigador que no sería apropiada éticamente es, ya lo hemos hablado, hay que tener mucho cuidado con estas negaciones porque entonces aquí ya nos están preguntando, mire que sin este no, nosotros nos podríamos ir perfectamente por esa conducta ética, ¿no? Pero estamos buscando es la que no sería apropiada con esos principios éticos. Como opciones de respuesta o la opción de respuesta correcta es la opción que no sería, digamos que ética o la opción antiética es buscar la intermediación de los habitantes en la negociación monetaria que pretende realizar con el urbanizador, ¿sí? Entonces ahí ya está involucrando a la población y está cometiendo, digamos que está rompiendo esos principios éticos para la investigación. Esto no es posible, no es posible que nosotros pretendamos llegar a una población y utilizar esa información, entonces para nuestro beneficio, para beneficio de nuestra investigación, digamos que rompiendo esos elementos de custodia de la información, de reserva, de cuidado de la identidad de las personas participantes. La primera opción incorrecta que han elegido dice explicarle a los habitantes las implicaciones éticas que tienen sus actuaciones en cuanto entregaron documentos privados. Allí se le debe explicar a los habitantes las implicaciones éticas, por supuesto, digamos que esa no estaría dentro de esas opciones.
antiéticas. La B dice someter a triangulación los documentos entregados por la comunidad. Por supuesto que si esos documentos, digamos que nos pueden servir para nuestra investigación, siempre que nosotros los tomemos desde un punto cuantitativo, ¿sí? Siempre que los listemos o los numeremos como una información cuantitativa para nuestra investigación, sin señalar directamente, digamos, que nombres o identificar a personas, bueno, podría ser posible. Y obviamente la triangulación es uno de esos elementos que nosotros debemos hacer en investigación. Y la otra es darle a conocer a los habitantes del área información relacionada con el propósito de la investigación, ¿sí? Y el uso que puede hacerse de esta. Eso debemos hacerlo. No es una conducta antiética. Nosotros debemos informarle a la comunidad o a la población, mire, estamos realizando un proyecto de investigación, este es el objetivo general, o bueno, por lo menos contarles el propósito. Inclusive cuando nosotros hacemos una entrevista o aplicamos algún instrumento, debemos incluir en ese mismo instrumento el objetivo, la pregunta, si es posible también los objetivos específicos. Así que darle a conocer a los habitantes de esa área o de esa población en específico la información relacionada con el propósito de la investigación, ahí me están haciendo una seña hacia el objetivo general. Y el uso que se va a hacer con la misma, pues bueno, eso es un deber, nosotros deberíamos informarle a la población, a la comunidad, en donde vayamos a ir a recolectar esa información. Así que estas tres, A, B, C, no entran dentro de esa conducta que el investigador no debería realizar conforme a esos principios éticos. Bueno, me devuelvo, voy a pasarles al chat este otro formulario, pero en este formulario no vamos a tener entonces una categorización en lo que corresponde a la afirmación 1, 2 y 3, sino que hay distintas afirmaciones, entonces aquí vamos a evaluar o vamos a revisar si, bueno, de pronto ha quedado, digamos que claro, el grupo de preguntas, ¿sí? Bueno, a qué afirmación puede corresponder, ¿de acuerdo? Me confirman si les llegó el cuestionario. Muy bien, bueno, vamos entonces a revisar este cuestionario que acabamos entonces de diligenciar, ¿de acuerdo? Me voy a permitir compartirles pantalla. Muy bien, me confirman si están viendo. Bueno, me parece que sí, ya está compartida la pantalla. Bueno, vamos a empezar entonces con esta primera pregunta, ¿sí? Dice, el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos señala que los Estados partes se comprometen a adoptar providencias tanto a nivel interno como externo mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, en la medida de los recursos disponibles por vía legislativa u otros medios apropiados. Por acá tengo como algo en el chat, no sé. Ah, bueno, sí, ya, gracias. Entonces, aquí podemos ver la estadística, ¿sí? 60% de los usuarios completaron el cuestionario, ¿sí? Entonces me dice, bueno, seguimos recibiendo respuestas, muy bien. Esta es la proposición, o este es el supuesto de hecho que nos está entregando entonces el ICFES, ¿sí? Aquí nosotros encontramos entonces la tarea o, bueno, la propuesta de lo que nosotros debemos realizar o identificar. Entonces me dice, en el contexto anterior, la pregunta que contiene el problema jurídico a investigar es, ¿sí? Entonces aquí vamos a identificar dos cosas. La primera es a qué grupo de afirmaciones pertenece esta pregunta, ¿sí? Si a la de concibe esos proyectos de investigación, evalúa la coherencia o a esa aplicación entonces ética. Les agradezco, por supuesto, que puedan escribirme entonces en el chat a cuál de esas tres afirmaciones o grupos de afirmaciones pertenece entonces esta pregunta. ¿De acuerdo? Bueno. Vamos a revisar entonces esas opciones de respuesta. Voy a ver, bueno, entonces María Ríos nos dice que es la respuesta B, muy bien. Diana nos dice que corresponde a la categoría de evaluación, ¿sí? Evaluar esa coherencia de esos proyectos de investigación. Muy bien, bueno, les digo pues nuevamente, muy interesante entonces que empecemos a escribir aquí en el chat a qué grupo de preguntas pertenece, a qué afirmación pertenece, ¿de acuerdo?
Bueno, vamos a revisar entonces las opciones. Tenemos que 5 preguntas respondieron que era la respuesta A, 5 personas, 35 personas responden que es la B, una persona que es la C y 16 que es la D. ¿De acuerdo? Entonces vamos a revisar. La respuesta correcta efectivamente es la B, esa es la clave. Entonces, vamos a revisar qué es lo que nos están preguntando aquí en esa proposición. Nos están diciendo entonces, mire, el artículo 26 de esa Convención Americana de Derechos Humanos está señalando que los Estados partes tienen un compromiso de adoptar unas providencias tanto a nivel interno como externo, ¿sí? Mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica. Esta clave para lograr progresivamente la educación, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales, también sobre educación, ciencia y cultura. Cuando a mí me señalan ahí ese elemento progresivamente, ¿sí? Yo puedo aquí hacer un ejercicio y decir primero, venga, ¿cuál es el área a la cual pertenece esta pregunta? ¿Sí? Derecho administrativo, derechos humanos, derecho constitucional. Vamos entonces a señalar cuál es el área en específico. Y sobre todo cuando hablamos ahí de lograr progresivamente, nosotros podemos hacer un ejercicio y es, venga, los derechos que se aplican progresivamente y no inmediatos, sino progresivamente son esos derechos de segunda generación, que son los derechos económicos, sociales y políticos, ¿sí? Los de primera generación tienen una aplicación entonces inmediata. Ahí hay una clave muy diciente, ¿sí? Una señal específicamente de la respuesta. Luego nos empiezan a hablar directamente, pues no nos dicen derechos económicos, sociales y culturales, sino que me los están mencionando, ¿sí? Allí directamente, ¿sí? Están desagregándolos, están dividiéndolos. Entonces, opciones de respuesta. Dice, el fundamento de cualquier Estado social de derecho es la promoción, el respeto y la garantía de la protección de todos los derechos humanos. Por supuesto, eso es uno de esos fines, ¿sí? Y se incluye allí. Eso es correcto, ¿sí? Luego dice la C, el trabajo, la seguridad social, la educación, la alimentación, el medio ambiente y la vivienda adecuada se consideran también derechos humanos. Entonces, aquí nos están preguntando por la pregunta que va a contener el problema jurídico que encontramos en esta primera proposición, ¿sí? Luego dice, el trabajo, la seguridad, bueno, el sistema interamericano de derechos humanos abarca un conjunto de principios, normas e instituciones orientados a la protección de los derechos humanos. Sí, también es posible. Hace parte, digamos, que ese grupo de preguntas que es posible, pero la que directamente está mencionando o está estructurando ese problema de investigación, esa pregunta de ese problema jurídico, es entonces la que me habla de si los derechos económicos, sociales y culturales incluidos en el texto de la Carta de la OEA pueden exigirse ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿sí? Esa es, digamos que esa clave de esa respuesta, esa sería la clave, es la B, esa sería la respuesta. Entonces, vamos a revisar, bueno, no veo en el chat que de pronto me hayan hablado un poco del grupo de preguntas, ¿sí? Solamente Diana me contestó que correspondía a esa categoría de evaluar, ¿sí? Y María me dice entonces que es la respuesta B, que es la respuesta correcta. Pero esta pregunta pertenece entonces al grupo de concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica. No me está hablando directamente de la evaluación. Recordemos que la evaluación, las preguntas, el grupo de preguntas que pertenecen a esa evaluación y coherencia, hablan de una etapa más avanzada de la investigación. Empieza a relacionarme entonces esos hallazgos, empieza a relacionarme entonces los resultados, las conclusiones, esa parte final estructural y de comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, corresponde a esa primera parte, que es donde empezamos a hablar de los objetivos, de la formulación, de esa parte estructural de la investigación. Entonces, Luz Day me envió unas caritas muy bien. Bueno, yo creo que entonces Luz Day estaba participando o estaba, bueno, diciendo también que era ese grupo de preguntas, la concepción de esos proyectos de investigación. Mire, aquí no me están preguntando por las conclusiones, los hallazgos, las recomendaciones, no me está pidiendo pues que directamente relacione esos elementos, sino que lo que me pide aquí es evaluar o relacionar más bien ese problema jurídico con el postulado que me han entregado anteriormente. Entonces, esto corresponde a ese grupo de preguntas o a esa afirmación de concepción o concebir proyectos de investigación, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería la evidencia? Porque de evidencia no hemos hablado, no hemos relacionado las afirmaciones con las evidencias. Entonces recordemos que yo me voy a permitir pues devolverme
a la presentación en donde tenemos el gráfico de esas afirmaciones para que revisemos entonces. También, digamos que estamos consultando sobre o por la evidencia. Entonces, revisemos. Aquí tenemos entonces las tres afirmaciones, ¿sí? Entonces ya identificamos que esta pregunta pertenece a ese grupo de concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica. Ahora, ¿cuál sería la evidencia allí? ¿Sí? La de identifica problemas que pueden ser abordados como objetos de investigación jurídica y sociojurídica, o la de relaciona título, objetivo y problema de investigación en investigaciones jurídicas y sociojurídicas. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué podemos relacionar aquí? ¿Cuál de las dos evidencias es la que está sustentando la afirmación de la pregunta que estamos trabajando? Valeria dice que la primera. Muy bien, Valeria. Corresponde entonces, la afirmación corresponde entonces a concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica. Y la evidencia corresponde a esa identificación de problemas que pueden ser abordados como objetos científicos, ya sea para una investigación jurídica o para una investigación sociojurídica. Es entonces la primera evidencia. Miren, si nosotros identificamos esos elementos, es, digamos que más factible que logremos encontrar esa clave en esas opciones de respuesta. Y yo les digo algo frente a los cuestionarios. Por ejemplo, nosotros, dentro de todas estas preguntas que les hemos entregado, se encuentran las cartillas o los cuestionarios que están publicados. De hecho, no sé si han hecho el ejercicio, de pronto en alguna de estas capacitaciones, y han ingresado a la página del ICFES y han ingresado a la sección de exámenes, específicamente Saber Pro, y han visto entonces allí esas cartillas o esos cuadernillos que nos entrega el ICFES. Este año, bueno, hay uno pues publicado el 2021, ese banco de preguntas, por ejemplo, ya lo estuvimos trabajando, ¿sí? Entonces, y bueno, lo que encontramos de algunos cuadernillos del 2017, del 2018, que ya hemos ido también incluyendo y hemos ido trabajando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a revisar entonces la segunda pregunta. Vamos aquí a respuestas. La segunda pregunta. Entonces aquí, bueno, encontramos 10 personas responden la A, 26 la B, 21 personas la C y una persona la D. ¿De acuerdo? Vamos entonces a leer esa pregunta. A ver, ¿a qué grupo también pertenece y a qué evidencia? Dice, no es claro que la pobreza genere violencia, pero sí que la violencia causa pobreza. En ese sentido, dice el analista Fernando Herrera, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, las condiciones que generan pobreza son la falta de institucionalidad y la desigualdad. La desigualdad, por su parte, genera sentimientos de frustración y de injusticia y se convierte en una afrenta moral y económica, ya que las personas con menos recursos no pueden desarrollar mercados ni condiciones para mejorar su calidad de vida. Ya que hay una cita, ¿sí? Esto es posible que nos encontremos este tipo de pregunta en nuestros exámenes. Miren que no habíamos revisado una pregunta, bueno, pero por lo menos no conmigo, habíamos revisado una pregunta que tuviera una cita, es decir, la misma proposición es simplemente una cita o es un elemento que habrá sido tomado de algún autor, algunos teóricos también es posible. Entonces, allí lo que se intenta señalar, digamos que después de esa cita, ¿sí? Podríamos decir, configura como ese supuesto de hecho. Luego vamos a ver esa tarea, y es, el tema sobre pobreza y conflicto a que se refiere el texto anterior permite que éste se investigue desde diferentes disciplinas. La temática objeto de investigación jurídica, entonces nos están preguntando por el objeto de una investigación y nos están preguntando por el objeto en específico de una investigación jurídica. Mire que nos están señalando cuál es el tipo de estudio, cuál es el tipo de investigación, ¿de acuerdo? Entonces, allí la clave o la respuesta correcta es la B. Vamos entonces pensando a qué afirmación pertenece, ¿sí? Y a qué evidencia también pertenece esta pregunta. Aquí me respondieron la B 26 personas, bueno, la mayoría. La mayoría. Sí, no sabía que se estaba viendo pequeño. O sea, están viendo el formulario, ¿verdad?
Estamos viendo la presentación, doctora. Ah, ok, listo, muchísimas gracias. Sí, seguramente le di compartir solamente ese elemento. Listo. Es aquí, muchísimas gracias. ¿Sí lo están viendo bien? Sí, yo creo que Ahora sí. sí, sí. Yo creo que sí se está viendo bien. Muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces aquí encontramos por primera vez dentro de los cuestionarios, bueno, que han revisado conmigo, esta cita. Estamos haciendo una referencia a una cita, a un autor, ¿sí? Y nos están consultando esta es la tarea. El tema sobre pobreza y conflicto, a que se refiere el texto anterior, permite que se investigue desde diferentes disciplinas. La temática objeto de la investigación jurídica es, bueno, aquí ya tengo más respuestas, opciones de respuesta. Me voy entonces a revisar directamente la pregunta. Entonces, las opciones. Me están preguntando por un objeto de investigación. Vamos entonces revisando a qué afirmación puede pertenecer. Entonces me dice, mire, la primera, la pobreza, ¿sí? Una situación que no es posible superar desde las políticas públicas del Estado. ¿Ok? Bueno, eso es una afirmación incorrecta, sí, es posible. La C, el Estado debe procurar la solución de conflicto armado interno para dar paso a la superación de la pobreza. Entonces ahí estaríamos hablando de otro objeto de estudio, el conflicto armado interno. No directamente nos estamos, digamos, seleccionando o relacionando ese objeto que nos están presentando en esta proposición. La C, el Estado debe procurar la solución de conflicto armado interno para dar paso a la superación de la pobreza. Sí, y la de la pobreza no es un tema de derecho, dado que corresponde exclusivamente al Estado y al gobierno. Bueno, eso también es verdadero, no corresponde solamente al Estado. Muy bien. Y la B, el principio y contenido fundamental del Estado Social de Derecho deben apuntar a solucionar el problema de la pobreza. Entonces aquí, en esta temática objeto de la investigación jurídica, podemos señalar o seleccionar que es la respuesta B, ¿sí? Nuevamente revisemos, la que ahorita pues no estaban viendo en la presentación. No es claro que la pobreza genere violencia, pero sí que la violencia causa pobreza. En este sentido, dice el analista Fernando Herrera, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que las condiciones que generan pobreza son la falta de institucionalidad y la desigualdad. ¿Okay? La desigualdad, por su parte, genera sentimientos de frustración y de injusticia y se convierte en una afrenta moral y económica, ya que las personas con menos recursos no pueden desarrollar mercados ni condiciones para mejorar su calidad de vida. Ahí con esa referencia a la calidad de vida, nosotros estamos, o ahí en esa proposición, se está partiendo de, bueno, de esas garantías y esos elementos que para la calidad de vida debe entonces asegurar el Estado, ¿sí? Entonces, la respuesta, digamos que allí sería la B o la clave, el principio y contenido fundamental de ese Estado Social de Derecho debe apuntar a solucionar el problema de la pobreza, ¿sí? Dentro de esas condiciones, obviamente, mejoramiento de la calidad de vida de cada uno de esos coasociados, cada uno de los individuos que pertenecen entonces al Estado, ¿sí? Las otras respuestas u opciones de respuesta son verdaderas, ¿sí? Todo lo que se está diciendo allí es verdadero, pero como tal no alcanza a abarcar ese objeto de investigación que me está presentando en esa temática o en esa proposición que nos entrega el ICFES, ¿de acuerdo? ¿Cuál sería allí entonces esa afirmación? Revisemos aquí el chat. Valeria, no, bueno, ya se está viendo, ¿cierto? Sí, ya, creo que ese comentario fue ahorita. Entonces, revisemos nuevamente a qué afirmación, digamos, que puede corresponder esta pregunta. Bueno, pues María, la respuesta correcta es la B, muy bien, sí, muy bien. Esta afirmación, sí, de esta pregunta, corresponde entonces a ese desarrollo de esos proyectos de investigación desde una perspectiva jurídica, ¿de acuerdo? Ahí tenemos como evidencia esa justificación de la pertinencia de la investigación, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a pasar, bueno, tenemos 61 respuestas ya, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta. Muy bien, María respondió correctamente, la B. Tercera, el profesor de Derecho Constitucional lo ha invitado a participar de una investigación que sirva de fundamento jurídico para presentar una tutela sobre estado de cosas inconstitucional en que se encuentran los desplazados del municipio de La Buena Esperanza.
Los hechos investigados indican que estas personas se encuentran hacinadas en una antigua escuela sin servicios domiciliarios, desempleados y expuestos a todo tipo de violencias y enfermedades, y son considerados como intrusos por los vecinos del sector. Esa es la proposición que nos están entregando. Vamos a ver entonces la tarea. Con fundamento en el análisis de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en el Estado Social de Derecho, los principios vulnerados en esta situación son. Entonces, aquí nosotros estamos hablando un poco acerca de ese derecho constitucional, al igual que en la pregunta anterior, estamos hablando ya de las temáticas de Estado Social de Derecho, de esos fines, de esos principios, esos valores y esos deberes. Recuerden que es muy importante que empecemos entonces a identificar, antes pues de ubicarnos como en la clave en la respuesta, que empecemos a identificar la materia, ¿sí?, a la cual pertenece, o el área a la cual pertenece esa pregunta, y sobre todo, si partimos del derecho constitucional, entonces, ¿qué elementos o qué líneas del derecho constitucional se van a tomar allí? ¿De acuerdo? Bueno, revisemos entonces esas opciones de respuesta. Me dice entonces, A, la libertad de movilización y derechos colectivos. B, dignidad humana y derechos fundamentales. C, medio ambiente sano y derechos políticos. D, derecho a la vida y derechos de grupo. ¿Sí? Entonces, nuevamente, ese profesor de Derecho Constitucional que está invitándolo, ¿sí?, para presentar, digamos que una acción de tutela sobre estado de cosas inconstitucional respecto de un grupo poblacional en específico, que son esos desplazados del municipio de La Buena Esperanza, ¿sí? Entonces, hay algo que debemos aquí identificar y es esa población o esa comunidad. ¿Listo? Los hechos investigados indican que estas personas se encuentran hacinadas en una antigua escuela, sin servicios domiciliarios, desempleados y expuestos a todo tipo de violencias y enfermedades, y son considerados como intrusos por los vecinos del sector, con fundamento en análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional y en el Estado Social de Derecho. Entonces, mire que estamos aquí hablando de esos principios de ese Estado Social de Derecho o de esos fines, ¿sí? Los principios vulnerados en esta situación son, entonces, la dignidad humana y un grupo, digamos que de derechos fundamentales. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Bueno, yo reviso el chat si de pronto han escrito algo. La B, sí, muy bien, esa es la respuesta correcta. Entonces, aquí nosotros podemos partir, venga, ¿cuál es el principio rector de ese Estado Social de Derecho? ¿Sí? Ese Estado Social de Derecho como valor supremo de esas teorías axiológicas. ¿Cuál es entonces ese principio que nos da garantía o vía para el resto o los demás principios? ¿Sí? Entonces, ese paradigma desde el cual nosotros podemos ver, podemos observar ese Estado Social de Derecho es la dignidad humana y a su vez esa relación que existe con esos derechos fundamentales. Por supuesto que podemos entonces clasificarlos como esos derechos de primera generación, esos derechos de aplicación inmediata, ¿de acuerdo? Muy bien, en el tema, digamos que de estadísticas, tenemos que 60 personas respondieron adecuadamente. Muy bien. Y bueno, para las personas que respondieron libertad de movilización, ¿sí? Bueno, directamente dentro de esos fines, y además porque me están solicitando aquí que revise ese análisis jurisprudencial o con fundamento, por supuesto, ese análisis jurisprudencial de la Corte Constitucional, cómo, ¿sí?, se puede ubicar allí ese Estado Social de Derecho desde esos principios, ¿sí?, desde esos fines, así como venimos, digamos que hablándolo desde la pregunta anterior. Entonces, bueno, con esta pregunta no hubo ningún inconveniente, dignidad humana como paradigma, por supuesto, y esa conexión que existe entonces con esos derechos fundamentales. La siguiente pregunta que vamos a revisar, entonces, estas son, digamos que las estadísticas, la mayoría entonces respondió que la respuesta correcta era la A, ¿sí? Dice, un semillero de investigación denominado Conflicto y Contexto está realizando la investigación Aproximación al fenómeno del reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos insurgentes en Colombia, considerando que en el diseño de toda investigación se debe garantizar la coherencia entre los distintos elementos del proyecto. El objetivo general que correspondería coherentemente al proyecto de investigación enunciado es, miren que aquí
no me están separando la proposición de la tarea. Aquí digamos que la están presentando con el párrafo, ¿sí? Solito, por decirlo así, pero no encontramos ni el punto ni la coma con esa relación. Mire que aquí, entonces, este mismo enunciado se complementa con alguna de estas opciones de respuesta. Para aquí la pregunta, ¿sí? Entonces, aquí sí, efectivamente encontramos que esa respuesta correcta es la A, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta dice, vamos a conectarlo entonces con el enunciado anterior. Considerando que en el diseño de toda investigación se debe garantizar la coherencia entre los distintos elementos del proyecto, el objetivo general que correspondería coherentemente al proyecto de investigación enunciado es describir las estrategias de reclutamiento utilizadas por los grupos insurgentes en el conflicto armado en Colombia, ¿sí? Revisemos nuevamente ese título de esa investigación. Aproximación al fenómeno del reclutamiento forzado de niños y niñas por los grupos insurgentes de Colombia. Describir la estrategia de reclutamiento utilizado por esos grupos insurgentes en ese conflicto. ¿De acuerdo? Vamos a revisar las respuestas incorrectas. La B, refutar las estrategias de reclutamiento forzado de niños y niñas utilizadas por los grupos insurgentes en Colombia. Primero tenemos que revisar cuáles son esas estrategias de reclutamiento, ¿sí? Como me lo está indicando, lo que correspondería entonces a ese objetivo general, que es describir esas estrategias de reclutamiento. Entonces la B, en cuanto a refutar como propósito o como objetivo de investigación, no. De pronto, bueno, se puede incluir a partir de ese propósito de primero describir esas estrategias. La C, denunciar las estrategias de reclutamiento forzado de niños y niñas utilizadas por los grupos insurgentes en Colombia. Entonces, nuevamente, primero tendríamos que determinar cuáles serían esas estrategias de reclutamiento forzado. Y la de cuantificar las estrategias de reclutamiento de niños y niñas utilizadas por los grupos insurgentes en Colombia, ¿sí? Pues nuevamente pueden ser de algunos elementos que puedan incluirse dentro de la investigación, sin embargo, esa respuesta correcta que nos lleva a ese objetivo general es la A, describir esas estrategias de reclutamiento utilizadas por esos grupos insurgentes de conflicto armado en Colombia, respondiendo entonces a ese título de aproximación a ese fenómeno de reclutamiento forzado de niños y niñas por grupos insurgentes en Colombia. Miren, si hablamos de unos fenómenos, nosotros pues directamente podemos encontrar que pues necesitamos hacer una revisión de qué es un fenómeno primero, si es un fenómeno, por tanto, no hay un estándar o no hay, digamos que un hecho sobre el mismo, hay que caracterizar, hay que describir, hay que recolectar primero esa información, como no existe, es un fenómeno que digamos que a priori tiene que ser descrito, entonces nosotros allí mismo, como objetivo general, dentro de esa respuesta, podemos incluir primero como propósito para ese título, debemos entonces describir las estrategias de reclutamiento, ¿de acuerdo? ¿A qué grupo pertenecería, por ejemplo, o a qué tipo de evidencia? ¿Sí? Listo. Vamos entonces con la siguiente. Bueno, acá tenemos, sí, 55 personas respondieron la A. Muy bien. Me dice que la B no la respondieron, 3 preguntas, denunciar esas estrategias y 5 personas cuantificar esas estrategias. Muy bien. La quinta pregunta, entonces. Margarita y Luis, estudiantes del último año de Derecho, están elaborando su proyecto de investigación como requisito para optar al título de abogados. El asesor les advierte que aunque todos los componentes del proyecto son muy importantes, hay 2 que posibilitan evaluar la coherencia del mismo. Sí, muy bien. Entonces, venga, retomemos. Margarita y Luis, estudiantes de último año de Derecho, están elaborando su proyecto de investigación como requisito para optar el título de abogados. El asesor les advierte que aunque todos los componentes del proyecto son muy importantes, hay 2 que posibilitan evaluar la coherencia del mismo. ¿Sí? En concordancia con lo anterior, los componentes que le garantizan a los estudiantes la coherencia interna de su proyecto, ¿sí? Son, pues vamos a ver aquí las opciones de respuesta.
Aquí nos están preguntando directamente por una estructura inicial de la investigación, ¿sí? Nos están preguntando por esa estructura arquimédica de la investigación, sin la cual nosotros entonces no podríamos desarrollar la misma investigación. Son elementos o componentes esenciales, ¿sí? Me dice, hay dos que van a posibilitar evaluar la coherencia de ese proyecto de investigación. Muy bien, la respuesta correcta es la B. Vamos a ver la estadística. A mí me dice que 45 personas entonces respondieron correctamente. Una persona habla de la bibliografía y la metodología, una persona del procedimiento y cronograma y 16 personas sobre la justificación y la metodología. Muy bien. Entonces, aquí digamos que hay algo para clarificar para las personas que respondieron de manera incorrecta, y es el tema de la bibliografía y la metodología. La bibliografía pues nos lleva a entonces sustento de nuestras referencias, ¿sí? Esa metodología nos lleva a esa dirección. ¿Cómo voy yo a lograr, ¿sí?, lo que me he planteado dentro de mi investigación? A partir de un diseño metodológico, de la utilización de unas técnicas, de unos instrumentos, de unos métodos, de unos enfoques. Allí donde nosotros mencionamos si vamos a trabajar con una metodología cualitativa o vamos a trabajar con una metodología mixta. Mencionamos allí también cómo es que vamos a recolectar esa información, ¿sí? A través de qué técnicas o de qué instrumentos, técnicas, encuesta, entrevista, qué instrumentos, cuestionarios, pruebas objetivas, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante, por supuesto, porque sin ello entonces yo no puedo dirigirme o continuar. Pero los elementos más importantes, que son los que me van a trazar, ¿sí?, toda la dirección de la investigación, son el objetivo general, que es el propósito o esa versión propositiva de la pregunta, si lo queremos llamar así, y la pregunta, que es esa formulación del problema. Miren, cuando ustedes están haciendo esa descripción del problema, cuando están planteando el problema, ustedes allí están mencionando unos elementos, ustedes están mencionando unos antecedentes, están mencionando unas descripciones, están delimitando el problema espacio-temporalmente, ¿sí? Y todo eso se va a reducir a una pregunta de investigación, que es lo que nosotros conocemos como la formulación del problema de investigación. Eso lo podemos hacer, se puede también de manera propositiva, no necesariamente tiene que ser una pregunta. La forma de plantear el problema lo podemos hacer a través de hipótesis, pero en este caso, bueno, dentro de las opciones que tenemos, pues no estamos o no encontramos hipótesis, sino que estamos encontrando la relación entre pregunta y objetivo general como tal, ¿de acuerdo? El procedimiento del cronograma. Bueno, el tema del procedimiento nos lo puede estar dictando o orientando también ese diseño metodológico. Y el cronograma pues me va a señalar qué elementos, digamos, que yo voy a incorporar y en qué momento, ¿no? Entonces, en qué momento yo voy a cumplir mi objetivo específico número 1, en qué momento el 2, en qué momento voy, digamos, que a realizar ese análisis o esa interpretación de los datos que recolecté, en qué momento voy a presentar, por ejemplo, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones. Entonces, es más bien un elemento administrativo de la investigación, más que esa parte esencial o estructural, como sí lo es entonces el objetivo y la pregunta. Y sobre todo porque aquí me dicen cómo se puede evaluar entonces esa coherencia, ¿sí? ¿Cuáles son los elementos que me garantizan la evaluación de esa coherencia? Objetivo general, propósito y pregunta. Sí, que es esa versión interrogativa de ese objetivo general. Esos serían los elementos importantes, esenciales y estructurales, o por lo menos iniciales, por supuesto. Porque si usted no encuentra una coherencia entre el objetivo y ese planteamiento del problema o esa pregunta de investigación, pues usted en algún momento va a tener que volverse. En el momento en que vayan a evaluar esa coherencia, va a decir, no, está aquí en su objetivo general está proponiendo un estudio jurídico nacional, por ejemplo, y en la pregunta usted está proponiendo un estudio de derecho comparado. Entonces, ahí no existiría, digamos, que una coherencia, ahí ya se estaría desbordando y no encontraríamos los mismos elementos. Ahí sí habría un problema metodológico y hay un problema de coherencia de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, respecto a estas respuestas, bueno, en esta pregunta también salió bien, 46 preguntas respondieron correctamente, 46 personas respondieron correctamente la pregunta, 56 en la pregunta número 4, 62 en la pregunta número 3, muy bien. Aquí 31 personas en esa pregunta
en esa respuesta, opción de respuesta correcta B, y en la primera 40.000 personas, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Tenemos entonces también para que trabajemos, yo me devuelvo a la llamada. Bueno, tenemos también para que trabajemos otro cuestionario, pero ese cuestionario lo hemos revisado, o por lo menos algunas de las preguntas de ese cuestionario las hemos revisado, digamos que durante la presentación. Esos son, digamos que los elementos que nosotros encontramos o el material que encontramos del ICFES. Por supuesto que el ICFES no va a publicar todo su banco de preguntas, de hecho por año solamente nos dejan un cuestionario o una cartilla y nos dejan también una opción explicativa de las preguntas. Me voy a permitir entonces compartirles, no sé si ya lo han hecho, pero bueno, no, yo pienso que no está de más. Entonces, estamos aquí en la página del ICFES, ¿sí? Ustedes pueden ingresar a la página del ICFES directamente, pueden ubicarse aquí en esta sección de exámenes. Aquí van a encontrar pues todos los exámenes. Ustedes saben que el ICFES evalúe o realiza esas evaluaciones estandarizadas externas a las instituciones, o sea, no es la institución la que realiza el examen, no es la institución la que genera todas las condiciones del examen, ¿sí? Sino que es entonces el ICFES. Y aquí encontramos, entonces nos ubicamos en educación superior. Aquí tenemos las Saber TIT, Saber Pro y Saber TIT Pro en el exterior. Vamos a ubicarnos en Saber Pro. Un momentico que está cargando. Listo. Estamos entonces aquí en Saber Pro y nos ubicamos en la pestaña que dice acerca del examen, ¿sí? Acerca del examen. Aquí me habla también, me dice, aquí hay un pre-ICFES si usted lo quiere realizar o también digamos que una opción de prueba. Y aquí empezamos a encontrar entonces todos los módulos de competencias genéricas y todas esas cartillas, ejemplos de preguntas explicadas de lectura crítica. Ahí les explican las afirmaciones, las evidencias, las tareas, hablan también de la competencia en específico y el cuadernillo de preguntas. Lo mismo con razonamiento cuantitativo, competencias ciudadanas, comunicación escrita y el módulo de inglés. Luego pasamos, ustedes saben que estas competencias genéricas pues las aplican en general a todos los estudiantes que hayan superado el 75% de esos créditos que pertenezcan entonces a la educación superior. Y luego vamos a ver los módulos de competencias específicas. A ustedes aquí van a encontrar las competencias específicas de todas las áreas o todas las disciplinas, ¿sí? Entonces, el módulo de comunicación jurídica, aquí encuentran los cuadernillos y los ejemplos de preguntas también. Y bueno, vamos a bajar un poco, que encontramos de distintas disciplinas. Encontramos también la de gestión, sí, por supuesto, la prueba de investigación en ciencias sociales y aquí módulo de investigación jurídica. Entonces aquí me voy a revisar un ejemplo, sí, de preguntas y el cuadernillo de preguntas. Vamos entonces a ver cuál es el cuadernillo en este momento que está publicado. Ese es el cuadernillo que está publicado en este momento por el ICFES, módulo de investigación jurídica, Saber Pro. Aquí entonces nos van a explicar también un poco acerca de la competencia, nos van a hablar un poco acerca también de esas afirmaciones y estas son las preguntas, ¿sí? El artículo 58 de la Constitución Política dispone que el ordenamiento jurídico nacional preservará la propiedad privada. Estas preguntas ya las tenemos en nuestros cuestionarios, todas estas preguntas. Esta es la cartilla pues que este año publicó el ICFES. Todas estas preguntas ya las tuvimos, digamos que en nuestros cuestionarios, ¿de acuerdo? Ustedes acá abajo también pueden encontrar el tipo de afirmación y cuál es la respuesta correcta, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Vamos a ir entonces, hay otro cuestionario, ese cuestionario ustedes no lo han revisado, pero yo estoy segura que ya han revisado algunas de esas preguntas. Entonces, vamos a ir a descansar estos 20 minutos y después de ello vamos a revisar entonces ese cuestionario nuevamente. Ese no lo han hecho a través de cuestionario, eso lo han revisado yo creo que en algunas presentaciones, pero ese directamente esas preguntas no las tienen ustedes en cuestionario. Entonces, vamos a realizarlas, ¿de acuerdo? Y bueno, esas serían, digamos que las preguntas que nosotros teníamos preparadas pues, para entregarles a ustedes y para que trabajáramos con las explicaciones, las estructuras. Miren que yo quería, de hecho, hacer ese ejercicio inicial de revisar, bueno,
si con el cuestionario, digamos que anterior, se iban a generar las mismas respuestas o no, o si de pronto teníamos algunos compañeros que tenían alguna dificultad encontrando la clave, ¿sí? Eso también es muy importante de pronto revisarlo. En cuanto nosotros nos enfrentemos a esa prueba, seguramente y ojalá pues puedan encontrarse las preguntas que hemos trabajado acá, pero si no, el tema de la estructura, de la clave, de la proposición, por supuesto, es muy importante para que nosotros encontremos esas respuestas correctas o esas claves. Entonces vamos a ir a descansar estos 20 minutos y bueno, retomamos entonces a las 10:20. Muchísimas gracias. Bueno, hola nuevamente. Bueno, entonces vamos a retomar. Vamos a hacer otro cuestionario, como se los mencioné ahorita, se los voy a dejar aquí en el chat. Y aquí quiero que revisemos algo en específico y es que vamos a consultar después de que lo realicemos. Y es, ¿cuál es la afirmación que corresponde a esa pregunta? Ahí hay distintas afirmaciones, o sea, no corresponde a un grupo en específico, sino que tenemos distintas afirmaciones. ¿Cuál es esa afirmación y cuál es la justificación? ¿Cuál podría ser la justificación a esa respuesta que nosotros vamos entonces a escoger? Esto en términos, pues, obviamente, metodológicos, en términos de la estructura de una investigación, según lo que nos estén consultando allí. Entonces, ¿por qué esa respuesta que vamos a seleccionar, esa respuesta correcta, entonces es la respuesta correcta? Vamos entonces a hablar un poco en términos de afirmaciones y de justificación. Esto a partir de esos postulados de la metodología, ¿sí? Esa coherencia que debemos tener entre ese objetivo general. Ok, ¿no me oyen bien? Doctora, yo la estoy escuchando perfectamente. Ah, bueno, muchísimas gracias, muy amable. Bueno, no sé, María, de pronto temas de conectividad y demás. Muy bien, Valeria, Laura, muchísimas gracias. Y bueno, gracias. Bueno, vamos entonces a continuar. Entonces, quiero que en este cuestionario revisemos esa respuesta correcta y la justificación, ¿de acuerdo? ¿Por qué esa respuesta es la correcta? Y eso en términos de metodología de la investigación, esa relación que debemos tener entonces entre el objetivo y la pregunta de investigación, o esas relaciones que debemos hacer, por ejemplo, para identificar cuándo un estudio es jurídico o cuándo un estudio es sociojurídico, en específico por la tarea que nos dejan, ¿no? Si en la tarea nos están preguntando sobre un tipo de investigación en específico, seguramente encontraremos en las opciones de respuesta una que implique los dos momentos o esa línea o esas características de investigación sociojurídica. Entonces les voy a dejar por aquí en el chat ese cuestionario. Vamos entonces unos minutos y revisamos esas respuestas. Recuerden, vamos a buscar afirmación, a qué grupo de afirmaciones pertenece y vamos a identificar también la justificación de esa respuesta correcta. Bueno, me confirman si les llegó el enlace, por favor. Doctora, el enlace del formato de Office para la asistencia ya está publicado. No, este es el del cuestionario. Pues les acabo de dejar el del cuestionario, esperen, yo me remito a él. Me dirijo a él. Sí, ese es el cuestionario. Bueno, no sé, me Sí, confirman señora, entonces. es el del cuestionario, correcto. Bueno, Qué pena, muchas gracias. No, Volver. tranquilo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a responder este cuestionario y vamos a retomar. Recordemos, vamos a buscar afirmación, a qué grupo de afirmación pertenece y justificación de respuesta. Vamos a dar unos minutos y entonces retomamos. Muchísimas gracias. Bueno, mientras vamos terminando de responder ese cuestionario y antes de empezar a revisar pues, los elementos de afirmación y justificación de esas respuestas, es muy importante que ustedes revisen los niveles de desempeño, de la competencia. Eso los podemos encontrar también en esas cartillas que les acabé de señalar del ICFES, esos ejemplos de exámenes. ¿Y por qué es importante? Además de que ustedes revisen en esos niveles de desempeño, pues que dependen obviamente de la competencia, eh, una forma de medición, porque eso es una forma de medición también de las pruebas, ustedes también pueden revisar allí unas temáticas, ¿sí? Para que ustedes puedan profundizar en algunos temas, en las áreas que obviamente pues les van a preguntar.
y es algo un poco más particular, un poco más específico. Yo les dije, miren, las áreas transversales, que, bueno, seguramente en mayor medida ustedes se van a encontrar en las preguntas, son derecho administrativo, derecho constitucional y derechos humanos, pero eso no es óbice para que ustedes encuentren, por ejemplo, preguntas de laboral. Hace aproximadamente unos 10 años, el ICFES realizaba las pruebas por áreas, entonces estaba el módulo de derecho administrativo, el módulo de derecho laboral, ¿sí? Hoy, digamos que ya esas competencias específicas se han centrado en un grupo también de preguntas específicas y allí, de manera transversal, se manejan entonces estas áreas. De manera, digamos que predominante, están derecho constitucional, derechos humanos y administrativo. Sin embargo, si ustedes revisan esos niveles de desempeño, van a encontrar esas particularidades de cada una de esas áreas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se ubican en un nivel de desempeño número 1, allí pide que el estudiante deba conocer la Carta de Derechos, por ejemplo, deba conocer toda la estructura de los derechos fundamentales, todo lo que corresponde al ámbito constitucional y que pueda aplicarlo a casos concretos. Entonces, de manera específica o particular, que el estudiante pueda aplicar nociones jurídicas básicas, que pueda reconocer elementos éticos, que pueda identificar principios jurídicos básicos que deben ser aplicados en la constitución de investigaciones específicas o de contextos específicos problemáticos, ¿sí? Que se puedan derivar soluciones de ello. Todo eso de la carta política o la carta, digamos que de derechos y el ámbito constitucional. Si ustedes revisan los niveles de desempeño, por ejemplo, número 2, además de tener que cumplir con ese nivel de desempeño anterior o uno del conocimiento de esa área de constitucional, también deben encontrar, digamos que una aplicación a partir de categorías o de niveles de distintas materias del derecho. Entonces allí tienen que reconocer principios prioritarios del Estado Social de Derecho, tienen que identificar las soluciones implementadas por ese Estado Social de Derecho. Miren que ahorita estuvimos revisando preguntas sobre esos fines del Estado. También esa distinción, siempre vamos a encontrar el tema de esa distinción de esos comportamientos éticos y antiéticos del investigador. Luego, sumado a esos dos niveles, nos podemos encontrar en un nivel de desempeño 3 y allí el estudiante tiene que ubicar problemas propios ya del campo jurídico, ¿sí? Y sus posibles soluciones. Entonces allí tienen que distinguir las categorías de principios, de valores. Esto es con base en el área, ¿no? Con base en la asignatura que de pronto les van a consultar de manera primordial, que son constitucional, administrativo y derechos humanos, ¿sí? Entonces, las soluciones jurídicas a esos problemas abordados en esa investigación, evaluar las consecuencias de la no aplicación de esos principios éticos, ¿sí? Miren que siempre encontramos esas líneas éticas. En ese nivel de desempeño número 4, además de los primeros 3 niveles, ¿sí? Además de estos elementos que les he mencionado, también el estudiante debe reconocer e identificar esa relación entre esos resultados de investigación y esos momentos de la investigación para la comunicación, por ejemplo, de los mismos, de esos hallazgos, de esos resultados. Aquí tienen que evaluar ese impacto jurídico de esos resultados en una investigación, tanto jurídica como sociojurídica, y evaluar el impacto de esa implementación de los distintos instrumentos que utilizaron para esa recolección de la información. Miren que aquí vamos encontrando como esos niveles o esos niveles de dificultad de esas preguntas y a partir de cada una de las estructuras de una investigación. Si nos encontramos entonces una relación entre objetivo general y específicos y preguntas, estamos entonces ubicándonos en unos niveles de desempeño iniciales. Y si nos encontramos preguntas que relacionen esos resultados con esos hallazgos, por ejemplo, con esas conclusiones, estamos encontrándonos entonces en unos niveles de desempeño de esa competencia que ya hemos hablado o mencionado, de manera, digamos que estructural o superiores. Ahí ya nos encontraríamos en niveles de desempeño nivel 4, ¿sí? Entonces es muy importante que, bueno, ustedes puedan revisar y eso les puede ayudar a profundizar en esas temáticas que seguramente, bueno, van a encontrar entonces en esas preguntas. Bueno, voy a permitir compartirles entonces el cuestionario. Muy bien, entonces este cuestionario lo vamos a revisar desde 2 tópicos y es desde esa justificación de la respuesta correcta y desde ese grupo de afirmaciones, ¿sí? Entonces yo quisiera preguntar, esta primera cuestión pertenece a qué grupo de afirmación, ¿sí? Les quisiera preguntar a quienes quieran participar en el chat, por supuesto que no es obligatorio.
Una investigación en derecho se propone caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población vulnerable, víctima del conflicto armado en época de posconflicto. Esa es la proposición, encontramos la tarea. Una pregunta de investigación que permite abordar esta problemática es, aquí nos están preguntando entonces por una estructura inicial de la investigación. Aquí podemos ubicarnos en unos niveles de desempeño iniciales de esa competencia, ¿sí? Es posible que este tipo de preguntas sea una pregunta de baja complejidad o de nivel bajo, ¿sí? Vemos las respuestas entonces y bueno, vemos que una persona responde la A, 61 personas la B, 7 personas la C y 3 personas la D, ¿sí? Me dice que tiempo medio, digamos que para finalizar el cuestionario son 6 minutos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces la respuesta correcta aquí, ¿cuál sería? La B, ¿sí? Esa es la respuesta correcta. Entonces, revisemos esas opciones de respuesta. Me está preguntando por la pregunta, ¿sí? Me está diciendo, indique la pregunta de investigación que permite abordar la problemática. La problemática es la anterior, ¿sí? Una investigación en derecho se propone caracterizar las problemáticas jurídicas que se generan en la población vulnerable víctimas de conflicto armado en época de posconflicto. Una opción, y bueno, para los que la respondieron, es el desconocimiento de la problemática jurídica de las víctimas del conflicto armado excluye la verdadera reparación en época de posconflicto. Bueno, ahí ya estamos, digamos que relacionando algo posterior, ¿sí? Y bueno, ahí estamos ubicándonos en una pluralidad y son esas problemáticas jurídicas a partir o que se generan desde esa población vulnerable víctima, ¿sí? Bueno, puede ser, vamos a tenerla ahí. Luego, la C, ¿cuál es la principal problemática que afrontan las víctimas del conflicto armado durante la época de posconflicto? Y la D, ¿de qué manera la época de posconflicto agudiza las problemáticas jurídicas de la población vulnerable víctima del conflicto armado? Entonces tenemos que la respuesta correcta es la B, ¿de acuerdo? Yo quisiera preguntarles, quienes quieran participar en el chat, ¿a qué grupo de preguntas pertenece ese primer cuestionamiento que nos estamos haciendo? Si quieren participar acá en el chat, para que empecemos a identificar. Y luego vamos a hablar entonces de esa justificación de esa respuesta B. Claro, la respuesta correcta es la B, ¿sí? La afirmación, de una vez, yo les, bueno, es descriptiva. Bueno, la afirmación, recordemos que las afirmaciones son: concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica, ¿sí? Evalúa la coherencia de esos proyectos más hacia el tema de los resultados, de los hallazgos, de las conclusiones, y la otra categoría de afirmación corresponde a los elementos o los parámetros éticos, ¿sí? Entonces, como esta primera pregunta me está relacionando la parte inicial, concibe proyectos, me dice Karen, como me está hablando de la parte inicial de la investigación, es decir, esa relación que debemos hacer entre esa problemática y entre esa pregunta de investigación que tienen que tener total coherencia, ¿sí? Entonces aquí podemos encontrar que la afirmación correcta, como lo dice Karen, es concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica, pertenece a ese grupo de afirmaciones. Muy bien. ¿Cuál es la justificación de esta respuesta correcta? Entonces, si el propósito de la investigación va a ser caracterizar a las problemáticas de la población vulnerable en una época específica, porque allí ya me está delimitando, la pregunta de cuáles son esas problemáticas va a permitir no solamente identificarlas, sino también establecerlas, ¿sí? Y esto de conformidad con, bueno, consultas realizadas según la metodología de la propuesta, y esta sería, digamos, que la única opción que puede cumplir con ese propósito de la investigación o con esa temática de la investigación que me están señalando de manera anterior. Yo reviso el chat. Listo, muy bien, Karen. Sí, esa pregunta pertenece a ese grupo de afirmaciones de concibe proyectos. Bueno, vamos con la segunda y es: luego de investigar sobre la efectividad de la tasación de la cuota alimentaria en un municipio de Colombia, se logró establecer que lo fijado no es suficiente para garantizar los derechos de los alimentarios. Para socializar estos resultados y buscar que los alimentantes paguen cuotas más dignas, se plantean varias estrategias de divulgación. Ojo, aquí me están preguntando es por esas estrategias de divulgación, ¿sí? Para socializar los resultados. O sea que podemos estar hablando de una estructura y de un nivel descriptivo, digamos que mayor. Entonces, si nosotros nos ubicamos en todos esos pasos de la investigación, esos pasos iniciales de la coherencia y vamos avanzando, nos estamos ubicando entonces en un elemento posterior, en un elemento, digamos que final. Allí, ¿cuál sería entonces esa afirmación? ¿A qué grupo de preguntas pertenece entonces
este segundo cuestionamiento. Ya dijimos que la primera es la de concebir proyectos porque estamos hablando, relacionando ese problema de investigación o esa temática problemática con la pregunta, ¿sí? Entonces, eso hace parte de los niveles iniciales, entonces es concebir proyectos de investigación. Pero aquí ya me están preguntando por las estrategias de divulgación, es decir, ya estamos hablando de la parte final, en donde nosotros pues, vamos a tener que socializar esos resultados. ¿Sí? Entonces aquí estaríamos hablando de un nivel descriptivo mayor, nos podemos ubicar en un nivel descriptivo de la competencia número 4, por ejemplo. Opciones de respuesta. Entonces aquí me están solicitando la estrategia que sirve al propósito señalado y que no atenta contra principios éticos, ¿sí? Es, entonces, A, publicar en lugar visible de ese municipio la lista de los demandados por alimentos y su parentesco, ¿sí? B, denunciar penalmente a los alimentantes que están pagando sumas insuficientes, ¿sí? Para presionar una mejora de esas cuotas y convocar a los cuidadores de los niños beneficiarios de las cuotas alimentarias para que presenten nuevas demandas. D, socializar masivamente los resultados de investigación, destacando la necesidad y conveniencia de otorgar cuotas alimentarias dignas. Bueno, ¿a qué grupo pertenece entonces esta pregunta? ¿Sí? Hablando de estrategias de divulgación. Bueno, Zuli, lo cuantitativo hace parte de la metodología, ¿sí? Estamos hablando, digamos, que esos grupos de afirmaciones, yo me voy a devolver y les voy a presentar este cuadrito o este gráfico, ¿sí? Aquí estamos, digamos que presentando nuevamente esas afirmaciones, ¿sí? La primera concibe proyectos de investigación jurídica y sociojurídica, la segunda afirmación evalúa la coherencia y pertinencia de investigaciones jurídicas o sociojurídicas, la tercera conoce principios éticos de la investigación, es decir, reconoce conductas antiéticas en procesos de investigación y aplica principios éticos en el desarrollo de la investigación, ¿sí? Entonces, esa, digamos que podría pertenecer a qué grupo, ¿sí? Por ejemplo, a qué grupo de preguntas, cuál de esas tres afirmaciones nosotros podríamos relacionar ahí. Me están preguntando por una estrategia que sirva a un propósito señalado y que no atente contra esos principios éticos, ¿sí? Entonces, la afirmación aquí sería entonces la de los parámetros o la aplicación de parámetros éticos, ¿sí? Esa sería, conoce esos principios éticos de la investigación. Ahora, vamos a la justificación de la respuesta correcta. Dice, socializar masivamente. Me dice, la estrategia que sirve al propósito y que no atenta contra principios éticos es socializar masivamente los resultados de la investigación, destacando la necesidad y conveniencia de otorgar cuotas alimentarias dignas. Esa estrategia va a buscar entonces concientizar a las personas dentro de esa divulgación sobre la necesidad de otorgar cuotas alimentarias dignas y al mostrar los resultados, pues obviamente sin mencionar a las personas en particular, asunto que sí lo podemos relacionar en el resto de opciones. Asimismo, no se van a vulnerar esos principios éticos. Además, se va a respetar ese principio de identidad, ¿sí? No vamos a divulgar la identidad de los entrevistados y tampoco vamos a mostrar, digamos, que en esos resultados el tema de las cuotas que corresponden a cada uno de ellos o qué cuotas ellos han entregado, sino que se da de manera general para sensibilizar a la población frente a la necesidad de mejorar esos montos de esas cuotas alimentarias, ¿sí? Entonces, la primera es publicar en lugar visible de ese municipio la lista de los demandados por alimentos y su parentesco con los demandantes, bueno, estaría violando todos esos principios éticos. La de denunciar penalmente a esos alimentantes que están pagando, pues bueno, esas sumas insuficientes no es, digamos que, un propósito, ¿sí? Que pueda desprenderse de esa investigación o de esos resultados, ¿sí? Y convocar a los cuidadores de los niños beneficiarios de las cuotas alimentarias para que presenten nuevas demandas, tampoco digamos que sería una opción, ahí sí estaríamos rompiendo esos principios o esas estructuras éticas, ¿sí? Estamos más bien con la opción de socializando masivamente, no estamos mencionando a ninguno de los participantes, no estamos mencionando o relacionando directamente una cuota con una persona, simplemente se pueden entregar algunos datos cuantitativos o cualitativos sin mencionar, pues obviamente a las personas participantes y a la cuota que cada una de ellas entrega, ¿de acuerdo? Bueno, vamos con la siguiente pregunta y es,
Se inicia un proceso investigativo sobre la responsabilidad del Estado cuando se causa la muerte de una persona en accidente de tránsito con vehículo oficial. La conclusión a que llegan los investigadores es que el Estado es responsable de los perjuicios causados a los ciudadanos con los hechos y omisiones de la administración pública y sus agentes. Esta solución dada por los investigadores al problema planteado es de naturaleza jurídica porque aquí ya me está mencionando directamente ese problema, digamos que jurídico o ese tipo de investigación que es, bueno, directamente ya nos lo están señalando, jurídico, ¿sí? A partir de allí tenemos entonces que buscar esa opción. La solución dada por los investigadores al problema planteado es de naturaleza jurídica, porque, ¿sí? Entonces tenemos que la responsabilidad del Estado debe estudiarse desde la dimensión constitucional para que la investigación tenga validez. Bueno, sí, eso es posible, por supuesto. Las entidades del Estado tienen la responsabilidad de promover la convivencia pacífica, también hace parte de unos fines de esas autoridades. El vehículo es oficial y por ende está sujeto a restricciones adicionales de, bueno, a las de los vehículos particulares. Ahí uno puede hacer una relación y puede decir, bueno, allí me están mencionando un vehículo oficial y uno quizás puede decir al mismo tiempo, podemos relacionarla con una pregunta, ¿no? Aquí tenemos 56 personas respondieron que era la D, 11 personas la A, una persona la B y 3 personas que correspondía a ese vehículo oficial. Claro, nosotros podemos relacionar una de esas palabras claves que encontramos en la pregunta con una de esos elementos, digamos, coincidentes en las opciones de respuesta. Sin embargo, no va a estar tan sencillo, ni siquiera en las preguntas de una dificultad baja podemos encontrar que las preguntas o las palabras, los conceptos que nos encontremos en las proposiciones, las vayamos a encontrar también en la respuesta correcta. Puede ser una especie de distractor también en esas opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, quiero preguntarles, esta pregunta, ¿sí? ¿Pertenece a qué tipo de categoría, a qué tipo de afirmación? Si a concibe proyectos, si aplica principios éticos o a evaluación de la coherencia y la pertinencia de la investigación, sea jurídica o sea sociojurídica. Bueno, me remito aquí al chat, bueno, no hay respuestas, muy bien. Esta pregunta corresponde entonces a la categoría o a la afirmación de evalúa la coherencia y pertinencia de las investigaciones jurídicas y sociojurídicas, ¿de acuerdo? ¿Por qué la respuesta? Y esta es la justificación, la respuesta correcta es la D, porque esos requisitos de la responsabilidad del Estado, en ese caso en particular, solamente se requiere, bueno, primero hacemos una dirección o hacemos una relación con esa investigación jurídica. Cuando estamos recolectando la información de la investigación jurídica, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a las fuentes del derecho. Directamente no nos vamos a hacer una aplicación social, ¿sí? Entonces, optar, digamos que por la respuesta de es irnos un poco hacia ese estudio, esas fuentes del derecho, y también se puede entender, digamos que esos problemas jurídicos encuentran una solución. Ese problema, digamos como tal, va a encontrar una solución en las fuentes del derecho y no en una aplicación social. Entonces, esa respuesta de la responsabilidad por falla del servicio solo requiere relación de causalidad de un hecho o una omisión o un daño. Estamos entonces haciendo referencia a esas fuentes del derecho, ¿sí? Estamos haciendo referencia, digamos que a alguna teoría y por supuesto que lo podemos relacionar también con el artículo 90 de la Constitución, por supuesto, desde allí parte esa responsabilidad objetiva del Estado, ¿sí? Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Un grupo de estudiantes de Derecho desea desarrollar como trabajo de grado una investigación sobre vulneración de derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. La pregunta de investigación sociojurídica que respondería con exactitud a esta inquietud investigativa es, ahí me están haciendo digamos que me están presentando una tarea y es, venga, ¿cuál es entonces esa pregunta de investigación? Y me están señalando directamente cuál es el tipo de estudio, cuál es el tipo de investigación desde el derecho, que es una investigación sociojurídica. La respuesta correcta allí, por supuesto que es la C, ¿sí? La pregunta allí sería, ¿de qué manera el Estado colombiano garantiza los derechos de las mujeres trabajadoras? ¿Listo? Muy bien. Vamos, digamos que a revisar esas preguntas o esas respuestas incorrectas. Entonces, la primera, ¿cuáles son las prácticas de higiene implementadas por las trabajadoras sexuales para la prevención de esas enfermedades de transmisión sexual? ¿Sí? La B, ¿en qué leyes internacionales o nacionales se reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales? ¿Sí? Y bueno, la C que es la correcta, y la D, ¿qué incidencia tiene el uso de las sustancias psicoactivas en la vulneración de los derechos de las trabajadoras sexuales? Aquí hay una clave,
y es, yo tengo que vincular tanto lo jurídico como lo social. Si nosotros revisamos la A, pues nos podemos ir hacia esas prácticas de higiene, bueno, nos vamos directamente hacia lo social. El tema, digamos que lo jurídico no está muy visible. Si revisamos la B, en qué leyes internacionales o nacionales se reconocen los derechos de las trabajadoras sexuales, estamos haciendo referencia a lo jurídico. Lo de lo social se está quedando también un poco perdido. Y en la E, esa incidencia de sustancias psicoactivas también me va a requerir únicamente, digamos, que esa aplicación social, y el tema, digamos, que lo jurídico, en cuanto a la vulneración de esos derechos de las trabajadoras, bueno, lo podemos relacionar. Pero ese acercamiento, digamos, fue esa pregunta que puede responder perfectamente a esos dos tópicos, lo social y lo jurídico, es cómo ese Estado colombiano va a garantizar esos derechos de esas mujeres trabajadoras sexuales, sin detenernos de pronto a revisar un poco qué pasa entonces con el higiene, qué pasa entonces con el abuso o con las sustancias psicoactivas, ¿sí? Y sin quedarnos únicamente en esa revisión de leyes internacionales o nacionales, ¿de acuerdo? Aquí revisando las opciones de respuesta de esa pregunta, bueno, podemos ver 67 personas respondieron que era la C, ¿sí? 5 personas respondieron que era la B. Bueno, muy bien. Y finalmente, ante el Centro de Investigaciones en el que trabaja, Lina presentó un proyecto de investigación sociojurídica sobre el delito de acoso sexual. Su objetivo general es saber si durante el periodo 2018-2012 los operadores jurídicos en Colombia interpretaron sesgadamente el tipo penal por discriminación de género. Entonces, tenemos allí unas opciones, me dice. De los siguientes objetivos específicos, el que no desarrolla el objetivo general planteado es, hay que poner muchísima atención en estas negaciones, ¿sí? Entonces vamos a buscar el que no va a desarrollar, estamos encontrando una lista de posibles objetivos específicos y vamos a ubicar entonces el que no corresponda a ese objetivo general. Me dice, su objetivo general es saber si durante el periodo 2018-2012 los operadores jurídicos en Colombia interpretaron sesgadamente el tipo penal por discriminación de género. Entonces allí la clave es la C, es decir, la respuesta correcta es la C. Realizar un análisis comparativo de las legislaciones penales en el mundo acerca de la manera en que aparece tipificado el delito de acoso sexual. Esto evidentemente desborda ese objetivo general que nos están planteando, ¿sí? Entonces, como tal, podemos excluirlo de las opciones de objetivos específicos para el desarrollo de ese objetivo general. Dentro de las estructuras, entonces, ¿dónde lo podemos ubicar? ¿En qué tipo de afirmaciones? ¿En concibe proyectos, evalúa la coherencia o aplica parámetros éticos o principios éticos? ¿Sí? La justificación de esa respuesta correcta, que es la C, pues nos lleva a que primero pues se desborda, no es pertinente conseguir el objetivo general a partir de un análisis comparativo, ¿sí? Si nos estamos planteando es, digamos que un estudio jurídico en Colombia, ¿sí? Entonces en ese caso está desbordando. Igualmente hay que conocer esas tendencias en la práctica punitiva que, bueno, de muestras de discriminación por género, eso es lo que digamos que se está proponiendo o ese es el propósito de esa investigación. El análisis comparativo va a exceder inminentemente ese objetivo general. Entonces, esa sería la respuesta correcta, de exclusión de esos objetivos específicos, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, voy a revisar entonces el chat. A la tercera, me dice María. A la de principios éticos, esa es la afirmación, la de principios éticos. Esta pregunta corresponde a si concibe proyectos de investigación. Mire que me está hablando del objetivo general y me está hablando de la relación que existe entre ese objetivo general y los objetivos específicos. Es decir, nos estamos relacionando, estamos haciendo una relación inicial de niveles descriptivos iniciales de si usted reconoce la coherencia que debe existir entre el objetivo general y la pregunta, o si usted reconoce que los objetivos específicos deben desarrollar ese propósito planteado en el objetivo general. Hace parte de la primera afirmación, la de concebir proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, yo no sé si en la oportunidad pasada yo alcancé a compartirles las diapositivas. No sé si de pronto alcanzó a cargarse, porque cuando las estaba cargando, inmediatamente, bueno, se cerró la llamada, entonces no alcancé. Pero entonces yo les voy a compartir aquí en el chat las diapositivas, ¿sí? Esperemos que estén cargando, pero ya están cargando. Esas diapositivas
Bueno, primero tienen los cuestionarios, por supuesto, para su revisión. Ustedes pueden trabajar con esas preguntas. Igualmente tienen la conceptualización de lo que implica ese, bueno, yo creo que ya se envió, me confirman si ya les llegó el archivo. Al mismo tiempo, tienen las conceptualizaciones, tienen las afirmaciones, tienen las competencias o la competencia que se maneja en el módulo de investigación. Igualmente, hay unos gráficos que pueden ser, digamos, que de ayuda para ustedes. Entonces, esto es un material de estudio. Además, pues que allí también se encuentran esas direcciones de esos cuestionarios para que ustedes lo realicen. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda por acá en el chat respecto de ese último cuestionario? ¿O tienen alguna duda en específico? Bueno, me confirma si les llegó el documento, por favor. A mí me dice que sí, que ya está enviado, pero si me pueden confirmar, muchísimas gracias. Muy bien, María Ríos, muchísimas gracias. Sí, bueno, sí, Esperanza, me dicen que sí llegó, pues yo creo que sí. Ya, Ya, okay. yo lo pude descargar también ya. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, yo espero que estas dos sesiones entonces hayan sido de utilidad, por supuesto que les hayamos entregado algunas herramientas para que ustedes realicen o se enfrenten a estas pruebas. Recuerden, es muy importante que puedan repasar, si ustedes ubican los niveles de desempeño, con los niveles de desempeño pueden encontrar como unas líneas temáticas para que vayan de pronto identificando y vayan estudiando, por supuesto. A la temática o al nivel de desempeño 1 que me habla de ese ámbito constitucional, le siguen otros niveles en específico que desagregan o que divide lo que va o la temática que van a incluir en ese grupo de preguntas. Entonces, el tema de la dogmática constitucional, el tema de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, el tema de las generaciones de los derechos, de los fines esenciales del Estado. Si ustedes ubican de pronto esos temas, pueden repasar o profundizar, claro, estamos hablando de unas asignaturas que ustedes, por supuesto, ya superaron, puede ayudarles de pronto un poco con el tema del estudio. Esa es la primera clave, cuando usted se enfrente a la pregunta, que identifique a qué área pertenece y al mismo tiempo usted puede, si revisó los niveles de desempeño, puede identificar qué líneas se van a preguntar en esa área en específico. Y al mismo tiempo deben identificar qué tipo de estudio es el que le están preguntando. A veces le dicen una investigación en derecho, entonces le están dejando abierta la opción a que sea un tipo jurídico o sociojurídico. Si le señalan entonces que es una investigación jurídica, entonces ya usted puede cerrar un poquito más la brecha de esas opciones. O si ya le señalan una característica de una investigación sociojurídica, recuerden que la opción de respuesta deben encontrar entonces esas características o esa relación que en estudio en específico los y las lleve de pronto a cumplir como con esas dos líneas, tanto lo jurídico con esa revisión de esas fuentes y lo social con esa recolección de esos datos en campo, ¿sí? Bueno, entonces muchísimas gracias por la asistencia el día de hoy, espero pues que el material sea de mucha ayuda y bueno, que estén muy bien, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Jenny, y así damos por terminada esta jornada de capacitación multicampus para el tema de investigación jurídica. A todos que tengan un muy buen fin de semana. Recuerden que la próxima semana será nuestro último módulo, próximo ya al, digamos, la fecha para la aplicación de las pruebas Saber Pro. Muchísimas gracias a todos. Buen fin de semana.